Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la actualidad de los medios de comunicación en Venezuela. Fue una tarea para la universidad, no lo voy a negar. Yo no sé si ustedes saben, creo que no, casi nadie sabe esto, pero yo soy estudiante de comunicación social en Venezuela. Estudié en la Universidad Bicentenaria del Agua en una modalidad a distancia, cabe destacar. Pero eso es otra historia. Volviendo a nuestro tema, me sentí muy afectada, directamente afectada, cuando leí que debíamos hablar sobre la actualidad de los medios de comunicación. Porque, bueno, yo soy venezolana, porque quiero ser periodista algún día y he visto en gran parte la involución que han sufrido los medios. La situación político-económica, social, obviamente afecta y repercute, crea un caos en lo que son los medios de comunicación, principalmente cuando se vive una dictadura como la que nosotros estamos viviendo, porque lo primero que tú quieres controlar como gobierno es la salida de información y quieres tenerla lo más censurada, limitada y controlada posible. A grosso modo, eso ha sido parte de lo que ha pasado en Venezuela con los medios de comunicación. En el año 2004, el gobierno del expresidente Chávez aprobó una ley llamada Ley Resorte, Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, y después se le agregaron en medios digitales y bla, 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 que causó un gran caos que no llegó a nada, porque censura mucho, exige que la propaganda política sea, bueno, es obligatorio mostrar una cantidad de tiempo, obliga a los medios de comunicación a hacer ciertas cosas, que si nos vamos a la Declaración de los Derechos Humanos, cuando hablamos de libertad de expresión, hablamos de libertad de comunicación, no se debe censurar, no se debe tratar de llevar bajo un lineamiento, no se debe tratar de exigir una cierta propaganda política, porque se pierde la pluralidad, se pierde la diversidad de opiniones. Si yo no estoy de acuerdo con lo que tú haces, o si yo, digamos, soy tu oposición y no puedo hablar sobre eso en público, entonces me estás censurando. Y peor aún, si yo soy tu oposición y tú me estás obligando a hablar bien de ti, porque entonces tú me estás imponiendo una opinión. Bueno, eso fue en el 2004, imagínense, estamos en el 2019, todo lo que ha pasado. En el 2008 aproximadamente, el canal Radio Caracas Televisión, el primer canal de televisión que hubo en Venezuela, fue cerrado. Y yo digo que fue cerrado, pero realmente lo que pasó es que no le renovaron la concesión para poder transmitir su televisión en Venezuela. Después de eso, los medios empezaron cada vez peor, no hubo manera de sobreponerse ante esa situación. ¿Por qué? Porque Radio Caracas Televisión era uno de los medios opositores más radicales que había en ese momento, más fuertes. Era un canal de todo público, pasaban desde telenovelas hasta programas infantiles, pero cuando se tenía que hablar de política se hablaba y se hablaba en contra. Entonces, los medios de comunicación que quedaron en ese momento se sintieron como amenazados. Si esto le pasó a ese canal que era tan importante, que fue el primer canal de televisión que hubo en Venezuela, que era una cadena enorme, que hacía producciones internacionales, etcétera, etcétera, que no me puede pasar a mí. Y yo siento que, no justifico a nadie, pero eso no ayudó, esa campaña de terror y miedo que se creó, no ayudó para nada a que alguien pusiera su opinión y dijera, no, yo no quiero hacer esto, yo quiero cambiar. Hubo unos cuantos que intentaron como seguir en el lineamiento político, pero siempre había que ser muy diplomático con lo que se decía, había que ser muy cuidadoso, hasta que llegamos al punto en el que estamos ahora. Llegamos al 2014, imagínense, desde el 2004 que estamos en esto, habían pasado ya 10 años, y empiezan a suceder eventos políticos. En Venezuela la gente ya estaba muy descontenta, el expresidente Chávez había muerto, el presidente Maduro y no gozaba de popularidad, querían
sacarlo del poder, la gente estaba descontenta. Empezaron a haber manifestaciones públicas de los ciudadanos y se empezó a ver cada vez más censura. Censura que fue en cierto modo autoimpuesta, y creo que sí hubo palabras de parte de los altos funcionarios del gobierno que prohibían mostrar ciertas manifestaciones públicas por parte de los opositores porque se consideraba traición a la patria. Pero también los medios de comunicación decidieron simplemente ignorar muchos de los temas y seguir con la programación actual. Entonces, en Venezuela se llegó al punto en el que las personas, para mantenerse informadas de lo que pasaba en Venezuela, tenían que ver la prensa internacional, hasta redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, para poderse mantener informados. Las noticias empezaron a ser más amarillistas y con menos posibilidades de ser verificadas, porque ninguna fuente era del todo confiable realmente. Entonces, los pocos periodistas que mantuvieron su integridad y que quisieron imponerse ante esa situación, sufrieron entonces de otro tipo de censura. Ya no era una censura abierta hacia el medio de comunicación como empresa, sino era directamente a ti como trabajador. Si tú no seguías el lineamiento o no decías lo que debías decir, o por casualidad hablabas de que en la calle había cierta manifestación, habían muerto cierta cantidad de personas manifestando, tratando de alzar su voz, entonces tú sencillamente eras despedido o sencillamente despedido. Muchos fueron despedidos, otros fueron amenazados y simplemente se fueron por su propia voluntad, y terminaron trabajando fuera, terminaron yéndose del país, eran perseguidos por hablar y por tratar de contar la verdad. Cerca de esa misma época, cuando fue como la depresión económica más grande, empezó como el problema más grave, los dólares, las divisas que se le otorgaban a los periódicos para poder comprar el material, empezó a ser cada vez menos, fue recortado el presupuesto, menos, porque como forma de censura era empresa privada, el gobierno no le convenía que la empresa privada tuviese tanto poder, las noticias no pueden estar sino en su mano, entonces ellos literalmente regalaban periódicos en las calles cuando no le daban la concesión a las grandes empresas, a las grandes imprentas para tener sus periódicos al día. Entonces, muchos tuvieron que cerrar y mantuvieron la alternativa digital, que es lo que prácticamente se hace ahora. Empezó todo como reduciendo el tamaño de los periódicos, la cantidad de páginas, terminaron cerrando porque era imposible mantener la situación. Y quedó así. El gobierno tiene aproximadamente como 7 canales de televisión, creo que estoy exagerando, pero son unos cuantos, yo voy a tratar de ponerlos en la cajita de descripción. Tiene unos cuantos periódicos también, radios, y los que no tiene los trata de controlar con leyes, amedrentamiento, prohibiciones, amenazas, hasta, bueno, no se imaginan todo lo que pasa. Ahora mismo, la situación que hay en Venezuela es censura total. Literalmente la gente no se entera de las cosas que pasan, sino es por Instagram y por Twitter. No hay forma de ver televisión internacional porque también fueron bloqueadas las concesiones, el acceso a que las personas pudieran verla, bien sea por televisión satelital o de cable o lo que sea. No hay forma de ver televisión internacional que esté en contra del gobierno o que trate de mostrar las noticias como son. El internet cada vez es peor, o sea, la velocidad del internet es mala, se cae todo el tiempo, hay problemas con la electricidad, con la energía eléctrica. Entonces, como hay tantos problemas con la energía eléctrica, muchas veces la gente se queda hasta sin internet y no hay forma de comunicarse. La situación actual de los medios de comunicación es crítica. Es crítica y hay que trabajar mucho para sobreponerse a eso. La necesidad de incorporar periodistas serios de nuevo a la televisión venezolana es urgente. Basta de como tanta farándula y superficialidad, porque ya nosotros tenemos suficiente de eso. Yo no digo, no quiero como que criticar esa parte, porque bueno, todos los públicos merecen ser atendidos, pero
también necesitamos seriedad, necesitamos noticias de actualidad, necesitamos la verdad en los medios de comunicación de Venezuela y lastimosamente todavía no lo tenemos y no sabemos cuándo lo podamos recuperar, no sabemos quiénes quieren recuperar eso en realidad, porque muchos de los periodistas ya hicieron su vida afuera, entonces yo creo que ahora nos toca como a nosotros, que vamos a ser la nueva generación, pero recuperar esa parte que se perdió. Y no solamente recuperar lo que se perdió, sino trabajar para construir un nuevo panorama. Bueno, yo les dije, es un tema difícil, traté de resumir todo lo que pude en este video. Espero que si les causó curiosidad, no son venezolanos, sigan como investigando al respecto y vean lo difícil que ha sido, lo duro que ha sido toda esta situación que ha atravesado los medios de comunicación en Venezuela. Y si eres venezolano, trata de compartir información veraz, de fuentes confiables, trata de no ser vocero de noticias amarillistas y de cosas sensacionalistas, trata de pensar en que nosotros vamos a trabajar para construir un mejor futuro y para poder sacar esa situación, cambiar esa situación y sacar el país adelante. Si les gustó este video, no se olviden de darle like, suscribirse a mi canal. Yo sé que los tengo olvidados, pero espero poder subir más videos pronto. Un abrazo. Bye. Gracias por venir.